Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que nada, que Dios lo bendiga a todos. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Hoy les traigo una anécdota de cuando yo jugaba béisbol. Es acerca de los scouts de Grandes Ligas, que el 90% de ellos te venden sueños. Así que te voy a hacer una anécdota acerca de qué me pasó a mí con un scout de Grandes Ligas. Así que no te lo pierdas. Te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like, comenta y sobre todo compartan el contenido. Sin más ni menos, let's go. Como les estuve diciendo, señores, al principio del video, en el día de hoy les voy a hablar una anécdota que me pasó a mí cuando yo jugaba béisbol, el cual fue con un scout de Grandes Ligas del equipo de los Tampa Bay Rays. Quiero hacerle esta anécdota para que ustedes vean que el 90% de los scouts de Grandes Ligas le venden sueños a nosotros los jóvenes que luchamos por algún día alcanzar el sueño de llegar a las Grandes Ligas. Le voy a hacer esta historia y invitándole a todos ustedes, a los que quieran contar su historia a través de mi canal. Estoy abierto para que todos ustedes puedan hacer su historia y mostrar al mundo la falsedad de la mayoría de los scouts de Grandes Ligas. Una vez estábamos nosotros en el play, al día siguiente nos dice el manager de nosotros que tenemos un scout que va a ir a vernos al play. Éramos como 9 jugadores, 6 de esos 9 éramos pitchers. Están ahí, viene el primero, calientan, ¡pam! Cuando toca el turno mío, yo era una persona flaca, 125 libras, flaco, pero era pitcher. ¿Qué pasa? Que cuando va a llegar el turno mío, el manager, o sea, el scout de los Tampa Bay Rays le dice a mi papá y le dice a mi coach: si ese flaquito me tira 87, 88 millas, yo lo firmo y me lo llevo. El papá mío y el scout mío hacen así a los ojos, como que, oh, ¿usted está seguro de lo que usted me está diciendo, caballero? Dice el coach, el scout: sí, yo estoy seguro, y le da la mano. Mi papá vuelve y se lo repite: ¿usted está seguro de lo que usted está diciendo? Claro que estoy seguro. Él estaba tan seguro de que yo no iba a tirar 87-88 que él decía que sí, porque él me veía flaco, 125 libras. Eso era lo que yo pesaba, 125 libras. Ni mojado pesaba yo más de ahí. Ya llegó el turno mío, él está atrás. Yo siempre he sido de los... En ese tiempo, mi papá y el coach mío me decían: trata de hacerlo el why no, calmadamente, que eso le gusta mucho a los scouts. Yo vine, hice mi why no, tiré, la primera bola que tiré fue 85, ¡pam! Oh, dice el scout, oh. Segunda recta, ¡pam! 86. Está subiendo la tensión. Otra vez mi why no. Tercera recta, ¡pam! 87. Ya yo estoy en el rango que él dijo que él me firmaba, 87-88. Pero yo llevaba 3 bolas tiradas, 85, 86, 87. Yo iba aumentando. Vine la otra recta, ¡pam! 88 millas por hora. Ya tengo las dos cifras que él le dijo a mi papá y a mi coach, que si yo tiraba esa cifra me firmaba 87, 88. La otra recta, ¡pam! 89.
Yo no sé de dónde era que yo estaba sacando fuerza. Pero lo que sí fue que de 85 millas llegué a las 92 millas. La otra, ¡pam! 89. La otra, ¡pam! 89. 90. 91. 89. Y la más alta que tiré fue a 92 millas por hora. Y me mantuve ahí. No volví a bajar más nunca de 87 millas para abajo. Terminó mi sesión. Vino otro muchacho, hizo la sesión de él. ¡Pa! Cuando se terminan ya, que él vio todos los muchachos que iba a ver, se le para enfrente. Mi papá y mi coach se le paran enfrente al scout y le dice, dígame ahora, ¿a dónde tenemos que firmar? Dice, ¿cómo así? Pero usted me dijo a mí que si ese flaquito tiraba 87, 88 millas, usted lo firmaba y usted me dio su palabra como 2 veces. Le preguntamos, entre su padre y yo, le preguntamos a usted 2 veces que si él tiraba 87, 88, usted lo iba a firmar, que usted estaba seguro de eso. Sí, yo le dije eso, pero en realidad yo no ando buscando esa clase de pitcher, yo ando buscando una persona más alta, con más talento, con más fuerza, más corpulencia, esto y lo otro, señores. Y me vendieron el sueño de mi vida. Ahí comenzó el papá mío a decirle un tro de cosas, el coach mío también. Usted es un irresponsable, usted no tiene palabra. ¿Cómo que usted me dice a mí que usted me lo va a firmar si él tira 87, 88 porque usted lo vio flaquito? Y él le tira hasta 92 millas por hora y usted ahora me salta que no, que usted anda buscando otra clase de pelotero. Usted es lo que es irresponsable. No se puede creer en ustedes. Y así mismo fue, señor. Desde ese día yo comencé a desencantarme porque yo estaba entusiasmado, de verdad. Entonces yo comencé a desencantarme. Yo creo que esa fue la vez que después de ahí se acabó mi mundo en el béisbol. Fui desencantándome, fui perdiendo el amor, iba a la práctica a veces, o sea, como que me quedé, no voy a decir frustrado, porque ya eso, ¿me entiendes? Ya eso pasó, pero siempre pensaba en eso, como que wow, me vendí en sueño. Yo que estaba tirando todo lo que tenía en el brazo para allá. Y le llegué a tirar, de 85 le llegué a tirar 92 millas por hora. Y después él salta con esa barbaridad y que él andaba buscando otra clase de cosas más altas. Porque yo no era tan grande, yo creo que yo era así mismo, como de todo, un 5'8". No, yo ando buscando personas de 6, más fuertes, que esto y lo otro. Señores, por eso le digo que el 90% de los scouts de Grandes Ligas le venden sueños a las personas. Y yo quería, con esta anécdota mía propia, desenmascarar esos talentos. A veces uno tiene que tener suerte en la vida para poder lograr los sueños que uno tiene. Y uno siempre tiene que tener a Dios pendiente, tener fe de que un día tú lo vas a lograr. Pero hay personas que se te meten en el camino y te frustran, te dañan el camino, te meten mucha piedra. Aunque tú no te debes rendir, ¿me entiendes? Pero llega un momento que uno se pone tan... Yo tenía 22 años cuando eso, creo yo. Dame ver, 22... No, yo tenía como 18 por ahí. 18, 19, creo que fue. Esa era la edad que yo tenía en ese tiempo. Y dejé de ir al play, dejé de practicar, iba cuando me daba la gana y así. Porque eso como que me dañó. Entonces yo quería dejarles saber esta historia a ustedes. Espero que ustedes se la disfruten. Espero que algunos de ustedes se sientan identificados con esta historia. Si ustedes tienen algo que decir acerca del tema, pónganmelo por ahí abajo. Si tienen alguna historia que desean contar, pueden contactarme, que yo con mucho gusto trataré de exponerlo para que ustedes brinden su historia acerca de los scouts de Grandes Ligas, que la mayoría venden sueños. El 90% de ellos le venden sueños a los prospectos dominicanos, se la ponen en China. Dicen que
si tú me pochan estos tres bateadores, que son los tres bateadores amateur, los mejores que tenemos en este complejo, lo vamos a firmar. Viene el chamaco, pum, lo poncha los tres. Ven mañana, ven pasado. Y así se pasan la vida entera, haciendo coger lucha al pelotero que tiene deseo de superación, deseo de llegar a la Grandes Ligas para poder echar a su familia hacia adelante. Señores, esta ha sido mi anécdota, que la viví yo en carne propia, sé lo que se siente. Así que ya ustedes saben, señores, los scouts de Grandes Ligas venden sueños. Ese será el título que le voy a poner a este video. Así que ya ustedes saben, los quiero mucho. Déjenme por ahí su comentario en la caja de comentarios, lo que ustedes opinan acerca de este tema. Te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like, comenta y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal con mucho amor. Los quiero y nos vemos hasta la próxima.